¿Sí? Vamos a compartir la pantalla. Bueno, igual ahí tienen el material en el Classroom. Bien, entonces me toca estar a cargo del curso de Ciencia de los Materiales para este periodo 2021-2. Entonces, aquí tenemos el índice de los diferentes tópicos que nosotros vamos a abarcar en el presente curso. Vamos a hablar en una y hasta en 2 sesiones el tema de la parte introductoria, en la cual ustedes se van a poder cuenta que muchos de los temas que vamos a tratar, ustedes ya lo vieron de repente en algún curso de química general, de repente de físico-química, ¿no? Entonces, la idea básicamente de un poco el repaso, o de repente ver algunas, o recordar algunos conceptos que ya ustedes tienen en mente, ¿no? Usualmente el tema de ciencia de los materiales, la mayoría de autores asociaban el término de la relación estructura, propiedades y procesamiento cuando hacían el estudio. Hoy se incluye el concepto inclusive de el uso, que es tan importante para poder establecer el tipo de material que se va a utilizar para que realice alguna función. Entonces vamos a hablar un poco de cómo están enlazadas en realidad estas propiedades o cualidades del material. Como la mayoría de materiales se encuentra conformado por las uniones atómicas, ya sea de un mismo elemento o diferentes elementos, cuando esta unión se realiza bajo cierto orden, podemos hablar de la estructura cristalina, en la cual la mayoría de los metales están inmersos. Imperfecciones cristalinas, como este ordenamiento puede ser afectado por la temperatura o por alguna acción mecánica durante la obtención del material, particularmente en el caso de los metales, entonces se habla del término imperfecciones cristalinas, que si bien podríamos tomarlo como el término dice, imperfección, como una desventaja, más bien, por un lado, permite que el material pueda ser deformado con menores esfuerzos que los que se podría determinar por ecuaciones numéricas, ¿no? Entonces, en la mayoría de los casos nos va a permitir explicar también la deformación mecánica del material. Vamos a hablar de cómo se forma un material metálico denominado aleación. Casi en todo el curso es uno de los materiales que más nos interesa estudiar, los metales. Por eso es que vamos a ir derivando, ok, señor Ruiz, ya lo voy a anotar. Vamos a ir derivando nuestros estudios hacia el estudio de los metales, ¿no? Y en razón de que vamos a hacer el estudio de los metales, entonces vamos a realizar la complementación de los estudios a través de los diagramas de fase, ¿no? Motivo de una de las preguntas que consultaron el día de hoy. Vamos a hacer el estudio de los diferentes tipos de diagramas, que hay una variedad bastante amplia, son alrededor de unos 8 tipos de diagramas en un primer momento, y otros 4 tipos más en un segundo momento, ¿no? En la cual en el primer momento es el que llegamos prácticamente al examen parcial, ¿no?
básicamente hasta aquí, ¿no? Hasta aquí llegamos para el examen parcial. Desarrollamos un poco más para el examen final y entramos al tema de uno de los metales que nos interesa entender el comportamiento y la variedad que existe, porque particularmente aquí en nuestro país lo tenemos para una amplia aplicación, ¿no? El acero, que está constituido por hierro y carbón. Para poder modificar sus propiedades de este material y entendiendo ya los diferentes diagramas de fases que hemos estudiado, hay una forma de poder modificar alguna de sus propiedades incidiendo sobre la microestructura. Hablaremos sobre los tratamientos térmicos. Y las propiedades mecánicas, que no está incluido aquí, ¿no? Es un tópico que observo que está faltando. Y hablaremos un poco de las propiedades mecánicas. Posteriormente tenemos aceros y fundiciones, ¿no? Para que ustedes vean la gran extensión de materiales asociados a las aleaciones ferrosas. Si nos alcanza el tiempo, porque ahí ya aproximadamente vamos llegando a las últimas sesiones de clase, hablaremos un poco de las aleaciones no ferrosas, dentro de las principales, o las más utilizadas, de concreto armado, materiales compuestos y polímeros, ¿no? Por la extensión del tema, a veces esto lo hacemos en las dos últimas sesiones. Entonces, hasta aquí tendríamos para empezar a ir repasando cada uno de los temas que vamos a desarrollar a lo largo del curso y ya estaríamos listos para nuestro examen final, ¿no? En el peor de los casos, usualmente me queda un poquito corto el tiempo para poder explicar estos 4 temas, entonces lo que usualmente escojo es uno de ellos, puede ser el concreto o materiales compuestos, polímeros o aleaciones ferrosas, para desarrollarlo dentro de las horas que nos quede, y ya 2 tópicos o 3 lo dejamos para que ustedes lo puedan estudiar ya después de aprobar el curso, ¿no? Como un primer material de partida. Bien, entonces, sabiendo que ya son todos estos los temas que vamos a desarrollar, y dependiendo de la información que ustedes puedan tener a mano, ahí estoy dando 2 bibliografías respecto a los libros, pueden ya ustedes hacer un repaso, ¿no? Entonces, algunos materiales que nosotros podemos observar alrededor nuestro, que pueden ser de uso cotidiano, si nos pusiéramos a analizarlo un poco más al detalle y con paciencia, podríamos distinguir y podríamos inclusive identificar de qué tipo de material está constituido. No exactamente el nombre, porque de repente nos faltaría un poco más de lecturas al respecto, ¿no? Casi toda la información ya lo podemos encontrar en un libro, lo podemos encontrar en internet, o lo podemos encontrar buscando un poco más de información de lo que querramos estudiar. Entonces nosotros así, a simple vista, sin tener un nombre específico todavía por el momento, por ejemplo, sabemos que muchos de los recipientes que almacenan nuestras bebidas gaseosas, pues está constituido por un material metálico, ¿no? Básicamente tenemos a un metal. Algunos pueden decir, bueno, de aluminio, sí, aluminio puro o una aleación. Entonces habríamos que buscar un poco más el detalle. Directamente el metal en contacto con el líquido o en el interfaz hay una especie de aislante o material de contacto. Usualmente no es el contacto directo, ¿no? Usualmente hay un recubrimiento que permite mantener el líquido pues en perfectas condiciones durante el tiempo de almacenaje.
Entonces tendríamos que profundizar al detalle. Ahora vamos a verlo solo a simple vista, porque cada cosita tiene una explicación, un motivo por el cual está puesto allí, como estamos indicando, ¿no? Entonces aquí tendríamos netamente un material metálico, ¿no? Si hay un recubrimiento, estaríamos hablando ya de un polímero internamente, ¿no? Inclusive el recubrimiento que está sobre el metal, si no está directamente impreso, está o pintado o pegado y seguramente hay un material polimérico o plástico sobre la superficie. Habría que analizar internamente también qué está sobre la superficie metálica, ¿no? Probablemente también algún tipo de recubrimiento. En el caso de estos accesorios para oficina, podríamos destacar algunos materiales, ¿no? Podemos ver si tenemos unas tijeras, habría que ver hasta qué parte la tiene constituida de algún plástico o polímero, y qué zona probablemente del corte, si abriéramos esto, vamos a ver parte de material metálico, ¿no? En esta cuchilla es más evidente el uso de un polímero en cierta zona del material y en otra zona material metálico, ¿no? Justamente en la zona de corte. Acá tenemos la cinta o el accesorio para poder utilizar esta cinta, ¿no? Tenemos este accesorio que tiene justamente una zona hecho completamente, usualmente lo que vemos es que está constituida de un polímero y una zona metálica donde tenemos la zona para el corte, ¿no? Entonces, en cada uno de estos casos, a simple vista, si nos ponemos a pensar un poquito más al respecto, por algún motivo es que hay una zona netamente constituido por plástico, otra zona constituido por metal, puede ser un metal o de repente más de un metal, un polímero o más de un tipo de polímero. Y probablemente nos pondríamos a pensar que si está constituido por más de un tipo de material, será que necesitamos funciones diferentes de cada uno de ellos, ¿no? Aquí de repente inclusive está ahí con la forma ergonómica para poder sujetar. Si es un cuchillo, debe ser de cierta robustez, debe ser ligero para poder darle el apoyo, igual que las tijeras. Si es un metal que va a servir para corte, seguramente se le ha hecho un pequeño filo al costado. Entonces, por algún motivo va a estar justificada la funcionalidad de cada uno de los materiales presente en nuestro objeto final, ¿no? En una laptop, bueno, ahí tenemos la observación de materiales metálicos, ¿no? Usualmente puede ser la carcasa, en algunos casos puede ser un metal de color metálico o puede ser un metal pintado, ¿no? Tenemos el teclado, usualmente de plástico. Tenemos pantallas de cristales líquidos. Tenemos casi toda la carcasa de un material ligero, si es metal, o de un polímero, de repente rígido, ¿no? Que pueda aguantar algún tipo de impacto o derrame, acondicionado para poder absorber las exigencias del caso, ¿no? Entonces, todo lo que tenemos a nuestro alrededor podríamos ponernos a analizar qué es lo que estamos observando. Si vamos a una estructura mayor, por ejemplo, una construcción, ¿no? Que, bueno, esta no está terminada precisamente para que podamos visualizar algunos aspectos importantes, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos ladrillo como constituyente de toda la estructura final, pero como base y lo que va a sostener prácticamente a toda la edificación es el conjunto de las columnas y vigas de concreto armado. Este material concreto armado está constituido por el concreto, básicamente, que es arena, grava, cemento, agua, ¿no? Que al endurecer
pues forma un material que es lo suficientemente resistente a la compresión. Pero si es resistente a la compresión, probablemente tenga poca resistencia a la tensión. Entonces se le combina con otro material que pueda cumplir con esa función. Caso de una varilla de acero. Entonces ambos, el conjunto, un material resistente a la tensión y un material resistente a la compresión, entonces se genera un sinergismo entre ellos y que permite que estructuras o edificaciones de esta envergadura pues puedan tener un amplio tiempo de duración, ¿no? En algunos casos pueden llegar a aguantar de repente entre 50, 60 años o más, ¿no? Dependiendo lógicamente de las condiciones en las que podamos preservar a la varilla dentro del concreto. También hay una asociación de cualidades no solamente mecánicas, sino también cualidades químicas, porque el concreto bajo estas condiciones que se forma llega a alcanzar pHs bastante básicos, que particularmente como propiedades del acero son medios básicos que le permiten mantener una condición de pH que hace que se forme un óxido que tiene carácter protector, que se le llama un carácter pasivo al metal, y que le permite protegerse mientras esta condición de pH sea alto. Y por eso es que preserva las propiedades en el tiempo, ¿no? ¿Y cuándo se produce esta pérdida de propiedades? Se produce esta pérdida de propiedades cuando el efecto del ambiente, como la lluvia o la humedad, que condensa en la superficie, si no está pintado y está simplemente expuesto al ambiente como estamos observando aquí, puede ir accesando al interior del concreto y puede ir lavando esa basicidad. Y al lavar la basicidad va a reducirle el pH. Puede accesar CO2 del ambiente, ¿no? El CO2 también puede accesar al concreto y va a reducir el pH. Y si reduce el pH, va a reducir las condiciones de resistencia de la varilla, ¿no? De la resistencia química de la varilla, y se va a producir la corrosión en el tiempo. Por eso es que el oxígeno, sí, también puede permear el oxígeno a través del concreto. ¿Y cómo así va a permear? Pues bueno, el concreto en realidad no es tan sólido como uno pensaría. Internamente se genera una especie de red de poros y por ahí es donde empiezan a ingresar posibles agentes agresivos químicamente, caso de oxígeno, caso de CO2, caso de cloruros, iones cloruro, que van a ir poco a poco variando las condiciones del concreto. Y al variar las condiciones del concreto pueden afectar estas condiciones a la varilla y reducen su resistencia química. Entonces, a veces se dejan las construcciones así a medio terminar. Si es por poco tiempo no hay mucha dificultad en la variación o el cambio de propiedades, pero si es por mucho tiempo, todos estos agentes externos, lluvia, CO2, oxígeno, cloruro, si estamos cerca al mar, de repente se deja así a medio construir, ¿no? Todos esos agentes pueden ir ingresando poco a poco al interior de las columnas y pueden ir deteriorando la condición de pH. Y por lo tanto, en el tiempo, la varilla va a ir perdiendo su masa, perdiendo sus propiedades, y por lo tanto puede haber un inicio del proceso de corrosión de la varilla. Y este proceso de corrosión puede manifestarse con la formación de un óxido, que es mucho más voluminoso que la varilla original y que ya no es tan protector, y que puede aflorar en coloración a través de los poros del concreto, y empieza a aflorar hacia el exterior y empezamos a ver manchas marrones, ¿no? Manchas marrones en el mismo concreto. Empezamos a observar fisuras, rajaduras, ¿no?
Por eso es que siempre se recomienda, si tenemos una construcción, como el caso que observamos, pues le ponen un tarrajeo, ¿no? Lo tarrajea y encima lo pinta, ¿no? Si va a estar exteriormente expuesto, porque tienen muchos agentes que podrían afectar las propiedades. Si va a quedar varilla suelta, también. Si voy a construir después y la varilla ya está oxidada, voy a empezar por un material que no tiene al 100% todas sus propiedades porque ya se oxidó. Entonces, muchas veces lo que hacen es limpiar, ¿no? Limpiarlo de óxido y recién unir la nueva construcción. Entonces, si no pasa mucho tiempo, esta pérdida puede ser lenta, ¿no? Si el medio exterior no es muy agresivo, esa pérdida del material no es tan grande. Entonces, podríamos unirlo sin problema, pero si va a estar mucho tiempo expuesto y sin la protección debida, no es recomendable hacer la construcción bajo las varillas oxidadas, ¿no? Porque será una varilla diferente a la inicial. Y ya el pH del concreto ya no le va a afectar porque ya tiene un óxido diferente al que se forma cuando está con el pH básico. Ya es otro material, es una varilla oxidada. Entonces lo que se recomienda, si se espera hacer construcciones y por algún motivo esta demora, ¿no? Lo que hay que hacer es proteger las varillas, ¿no? Algunos le echan aceite o grasa, otros lo recubren con bolsa, otros lo pintan y después lo despintan, ¿no? La idea es que no se altere químicamente su composición, ¿no? Y pueda preservar las propiedades. Pues bien, de eso vamos a hablar un poco en los últimos capítulos, como le mencionaba, acerca del concreto y explicaremos un poco más. Aquí he hecho algunos detalles de cualidades y propiedades de este conjunto de material en particular, denominado material compuesto, para que ustedes observen que no es en vano que se utiliza, que están juntos, no es en vano, ¿no? Ya se ha observado que permite sostener toda una estructura y que es perdurable en el tiempo, y es por algo que lo estamos utilizando. Aquí tenemos el lado del deporte, la vida cotidiana, el uso de materiales que de alguna manera mejoran nuestra calidad de vida. No está ajeno también a aquellos que puedan utilizarse en el deporte o en el entretenimiento, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, cuando se realiza el salto alto y utilizamos un material que es, un accesorio, ¿no? Un accesorio para precisamente conseguir el salto a través del uso de una especie de garrocha. ¿Qué vemos? Vemos que el que va a saltar, ¿no? Esto empieza como una varilla larga que hacen un recorrido el deportista, y luego cuando ya va a dar el impulso o el salto, hace que la garrocha se incline, ¿no? Se flexibilice, miren cuánto, para que luego pueda coger el impulso, ¿no? Y no se parta, ¿no? Tiene que ser capaz de poder flexibilizarse o alcanzar esta flexión, probablemente ya según el diseño en una porción específica, para que pueda permitir elevar al deportista y que alcance pues la meta deseada, ¿no? Entonces empezó primero confeccionado de madera, y en la medida que se trató de alcanzar alturas superiores, bueno, actualmente se produce de fibra de carbono. Entonces, en función de la necesidad en cada una de estas situaciones, va a haber todo un detrás de desarrollo de materiales. Empezar con uno y luego ir mejorando, o hacer una selección más adecuada, o ir en una mejor búsqueda del material más apropiado. Pero siempre vamos a tener que recurrir al término para qué lo voy a utilizar, ¿no? ¿Cuál va a ser la función?
para poder hacer la selección más conveniente. Por eso es que el curso de Ciencia de los Materiales nos va a permitir hacer un repaso primero, aunque no pareciera que es necesario, pero sí lo es, para poder recordar cómo está constituida la materia, y cómo así es que alcanzamos esas propiedades, y debido a qué vamos a poder utilizar y aplicar el material. Porque en realidad cuando, por ejemplo, nosotros hacemos la compra de un equipo, ¿no? De repente de una bomba o de un motor, ya lo tenemos ensamblado, constituido. Y la hoja técnica del equipo simplemente nos dice la carcasa hecha de acero, el rodete de fundición, y nos dice todo nuestro listado de materiales, ¿no? Ya está listo el equipamiento, ¿no? Pero detrás de eso, ¿qué? O sea, ¿cómo así se ha seleccionado uno u otro listado o de repente hecho de un solo tipo de material, ¿no? Entonces, a veces esa es la parte que no nos detenemos a pensar, porque el día a día solo nos limita a utilizar lo que está a la mano, ¿no? O lo que ya está construido. Entonces aquí tenemos ya de repente por el lado un poco más amplio, ¿no? Ya no tan cercano, la mayor parte de las edificaciones, estructuras, inclusive equipos, ¿no? Equipos de proceso. Acá tenemos una foto de Refinería Talara, ¿no? Que está en una posición bastante privilegiada porque estamos cerca al mar. Un mar que también que tiene cierta agresividad sobre las estructuras, especialmente las metálicas, ¿no? Entonces vamos a observar que pues en la mayor parte de casos se va a seleccionar materiales y que sean resistentes a estos medios. Y si no lo son, que por lo menos busquemos las medidas que permitan preservar sus propiedades en el tiempo. Uno de esos materiales que son económicos, que tienen relativa resistencia entre media, baja, pero que pueden ser protegidos, son mayormente seleccionados, ¿no? Que es el acero. Entonces, usualmente muchas de las estructuras, equipos, dependiendo de la función, claro está, son aislados a través de recubrimientos que impiden que el medio exterior llegue a la superficie del metal y empiece su proceso de deterioro, ¿no? Tenemos aquí también tanques de almacenamiento, ¿ves? No lo vemos en un color de brillo metálico, más bien lo vemos en celestes, rojos, amarillos, ¿no? Asociado a que está recubierto, está aislado del medio exterior, ¿no? Entonces probablemente por ahí nos está dando un indicio de que está construido de alguna variedad del acero. Tenemos también los muelles y puertos, ¿no? Los muelles y puertos tenemos ahí, algunas veces los pilotes o las columnas están hechas de concreto, reforzado con varillas de acero, o a veces vemos algunas columnas hechas de material metálico. Ahí ya tiene una protección adicional que también vamos a estudiar en uno de los capítulos del curso con respecto a la resistencia química. Entonces son varias consideraciones que hay que tomar en cuenta, sabiendo que si va a estar solamente expuesto a la atmósfera marina o va a estar dentro del mar. Probablemente el material deba de cumplir propiedades diferentes para cada una de estas condiciones. O no va a estar solo a la atmósfera marina, también puede estar a una atmósfera industrial o una atmósfera urbana, quién sabe, menos contaminante. O va a estar enterrada la estructura, va a estar enterrada dentro del suelo. Entonces, cada uno de estos medios se constituyen en diferentes formas de agresividad que van a tener sobre el material que va a cumplir una función en particular.
y que vamos a ver que vamos a tener que hacer el estudio correspondiente al medio para saber qué tan agresivo va a ser sobre el material. Nosotros vamos a utilizar probablemente una sesión de 2 horas o quién sabe una sesión de 3 horas para hablar un poco del tema de corrosión o deterioro de materiales, específicamente los metálicos. Mientras que hay todo un curso, ¿no? Que es el curso electivo, en donde ustedes van a desarrollar 2 horas de clase por semana, más una sesión de laboratorio, que sería el siguiente curso del que estamos hablando el día de hoy. Y que definitivamente se los recomendaría porque, dado lo indicado hace un momento, ¿qué tipo de industria puede evitar sufrir algún problema por corrosión? Sí, vamos a estar siempre expuestos a diferentes tipos de agresividad de los medios. Y el material más común que vamos a utilizar o con el cual vamos a estar en contacto son los metales. Entonces, en ese curso van ustedes a ver desde la parte termodinámica, la parte cinética, la medición, y terminamos allí con el monitoreo, ¿no? Y con la prevención. Bueno, pero primero hay que aprobar este curso, ¿no? Para continuar con el siguiente. Entonces, hemos visto algunos componentes que nos rodean, algunos otros equipamientos que pueden estar más expuestos a agentes agresivos, en donde tenemos una variedad de materiales que son utilizados para finalmente cumplir una función, ¿no? Pero si vamos un poquito más allá del tema, no solamente los vamos a encontrar en esos lugares, ¿no? Sino también hasta en nuestro propio cuerpo. En razón de que con el paso del tiempo, así como las máquinas o los equipos van desgastándose o van perdiendo sus funciones, nuestro cuerpo también, ¿no? O podemos sufrir algún accidente y a veces se ven comprometidos alguna de las partes, ¿no? Entonces eso nos indica que vamos a tener que buscar materiales vamos a tener en este ejemplo, que mostramos, cómo podemos hacer la reconstrucción o el reemplazo u operaciones, o sea, diferentes materiales que pueden intervenir para reconstituirnos completamente, ¿no? Algunos nombres que vemos allí: acrilato, silicio, acrílico, AL dice 316L. Ahorita no vamos a incidir tanto en los nombres o cualidades, porque vamos a tener todos nuestros capítulos necesarios. Pero lo que sí me gustaría es que ustedes observen que no es un solo nombre, ¿no? Hay toda una lista que observamos ahí. El 316L se refiere a un metal, una aleación. Acrilatos se está refiriendo a polímeros. Vemos allí titanio, aluminio, vanadio, en el caso de las dentaduras, ¿sí? Eso también es una aleación metálica. Alúmina, ¿no? El óxido de aluminio. Para suturas, hilos de sutura biodegradables que son copolímeros, ¿no? Estamos hablando de polímeros, metales, cerámicos, ¿no? ¿Qué más observamos? Sí, tenemos hasta más de un tipo de material que puede estar reemplazando alguna de las partes.
el corazón, ¿no? Un órgano tan importante y vital, pues también sufre su desgaste. También hay la posibilidad de algunas partes de él poder ser reemplazadas y complementadas, ¿no? Y vemos un cobalto cromo molibdeno. Y vemos a un polietileno también que se puede utilizar en diferentes partes, ¿no? Para reemplazar tendones, ligamentos. Pues también nuestro organismo, como seres humanos, también vamos a poder felizmente ser susceptible a la presencia de estos materiales, estudiados con la necesidad de poder asegurarnos un mayor tiempo de vida, ¿no? Probablemente en cada uno de los casos que hemos mostrado, la propiedad del material va a tener que adaptarse al lugar en donde va a estar ubicado. Y aquí también, cuando va a sostener o va a reemplazar un hueso, o va a unir piel, o va a unir músculo, hay de todos modos un líquido que recorre nuestro organismo. Entonces, si es el caso de un metal o de una aleación, como estamos observando, también hay estudios para ver su resistencia química frente a estos medios, ¿no? O la resistencia mecánica también, ¿no? Porque si va a reemplazar, por ejemplo, un tendón o a un ligamento o a una articulación, entonces debe también no solo tener resistencia química, sino también resistencia mecánica. Entonces, cada uno de estos diferentes tipos de materiales seguramente es capaz de soportar la funcionalidad para la cual allí ya está colocado su nombre. O sea, ya fue probado y ya es utilizado, ¿no? La industria automóvil, entonces digamos, la industria médica, no, el sector salud, ¿no? En el caso de las piezas, componentes de nuestro cuerpo, como estamos observando, es un área de estudio que lleva o tiene la necesidad de poder hacer investigaciones por el lado de los diferentes materiales, ¿no? Y el sector automovilístico también, así como el sector químico o ingeniería, ¿no? O de ingeniería. Y en el caso del transporte, el sector automovilístico pues también ha tenido que sostener estos desarrollos. Un ejemplo es este auto Volkswagen del año 2001, comparativamente con un modelo Volvo del 2015, ¿no? Que estamos observando. Entonces, el mismo modelo en el 2001 tenía partes dice allí, ¿no? 1% de aluminio, 7% de aleaciones de acero, ¿no? Ultra ligeras, 15% de aleaciones de acero de muy alta resistencia, 34% de acero de alta resistencia y un 43% de acero dulce o del acero con el menor contenido de carbono. 43%. Desde el 2001 al 2015, después de casi 15 años, estamos viendo que se ha reducido el uso del acero dulce del 43 al 21%, 27%, ¿no? Y se ha incrementado el uso de otros materiales, ¿no? Que antes se utilizaba en menor porcentaje. Como podemos observar en el cuadro o en el gráfico, ¿no? Tenemos el aluminio, que antes se usaba solo el 1%, el desarrollo en el entendimiento del material y la medición de sus propiedades ha permitido un incremento del 5%, ¿no? Aceros ultra ligeros, resistentes y ultra ligeros, ha pasado del 7 al 33%. El caso de aceros de alta resistencia ha pasado del 34 al 9%,
y del que observamos del 15 al 21%, también ha habido un incremento. Y el que apareció es el naranja, ¿no? Extra altos de resistencia. Entonces, ¿eso qué nos permite ver? Que no solamente la evolución en cuanto a los materiales se tiene en un solo sector, ¿no? En realidad, es un estudio constante el poder establecer o hacer una adecuada selección del material para la funcionalidad que necesitamos. Y probablemente lo que nos esté motivando a ello siempre va a ser por el lado de la economía, ¿no? En el sector automovilístico, el desarrollo de nuevos materiales no solamente va de la mano con la parte económica, sino también va con el ahorro de energía, ¿no? Aquellos vehículos, uso de combustible, ¿no? Aquellos vehículos que son más ligeros, se ha observado, demandan un menor esfuerzo del motor, ¿no? Y por lo tanto pueden hacer motores más pequeños. Y por lo tanto pueden alcanzar mayores velocidades, ¿no? Entonces eso también es una propiedad que se busca. ¿Cómo puedo hacer que el vehículo alcance mayores velocidades? Entonces tengo que aligerar todo lo que pueda para que el motor no tenga que ser tan grande ni pesado y realmente pueda mover a mayor velocidad el vehículo, ¿no? Y eso también va de la mano con el efecto de la contaminación ambiental, ¿no? También se trata de buscar materiales que puedan ser reciclables y materiales que tampoco contaminen el ambiente, ¿no? Entonces vamos sumando necesidades, ¿no? Y en cada uno de los materiales que estamos, o de las situaciones que estamos observando, también probablemente haya habido todo un proceso de modificación, adaptación y cambio de material, ¿no? Pero lógicamente en algunas industrias puede demorar mucho más el proceso. Por ejemplo, en el sector aeronáutico, cómo se hacen las pruebas si queremos hacer cambio de material, ¿no? A veces puede tardar mucho esta evolución, pero se continúan haciendo los estudios, ¿no? Bien, entonces, por ejemplo, aquí observamos en la industria de la construcción, tenemos, por ejemplo, en Estados Unidos, en la industria del automóvil, perdón, tenemos en Estados Unidos cómo ha ido observándose esta evolución, ¿no? Para la aplicación sobre un automóvil. Y vemos allí claramente como desde los años 85 a los años 2000 falta, bueno, la actualidad, ¿no? No hemos podido conseguir el dato aún, pero hemos visto que cómo se va reduciendo el uso del acero y más bien se va incrementando el uso del aluminio, ¿no? El hierro puro como tal también observamos que va en decremento, y tanto el aluminio como los polímeros o los plásticos son los que han empezado a tomar su importancia. Acá tenemos la producción anual en Estados Unidos. Observamos que la madera, ¿no? Como se observan en muchas películas, siempre es uno de los materiales más utilizados en la industria de la construcción. Nosotros no vamos a profundizar mucho en el estudio sobre las propiedades de la madera y otros, porque no es nuestro sector de uso cotidiano, ¿no? Muy poco uso de madera hacemos en equipos, estructuras, materiales. No es que no lo usemos como tal, ¿no? Pero para equipos de proceso, pues no interviene. Por eso es que en el curso no damos la profundidad correspondiente. Quién sabe a los ingenieros y a los arquitectos les interese más este tema, ¿no? Vamos a profundizar nosotros más bien un poco más en el tema de los metales, en caso del acero, del aluminio también, cuando hablamos de las aleaciones no ferrosas, cobre, y el cemento o concreto, ¿no? Básicamente. En donde observamos pues que desde los años 930 en adelante
particularmente los polímeros, observamos que su tendencia ha sido en aumento. Y de algunos metales como el aluminio y cobre, si bien han estado estáticos, siguen en continuo desarrollo y estudio, ¿no? Y el acero también. Entonces, dependiendo del sector en donde nosotros nos encontremos ubicados, vamos a tener un mayor uso de algunos de estos tipos, en particular de los materiales. Entonces, cuando hablamos de uno u otro tipo de material, lo que probablemente vamos a tener que tomar en cuenta es el qué abundancia tiene, porque si bien voy a empezar a producir algo, tengo que asegurar tener la cantidad suficiente para que esto sea sostenible en el tiempo. Entonces vamos a tener que estar seguros de que haya la abundancia necesaria del mismo, ¿no? Entonces, ¿de dónde podemos extraer y obtener nuestro material constituyente final? Como podemos sacarlo de la corteza, podemos sacarlo de los océanos o podemos obtenerlo de la atmósfera. En el caso de un metal, probablemente lo podamos obtener una parte en los océanos, como el caso del magnesio, principalmente, ¿no? En donde vemos que los porcentajes de peso son bastante pequeños. Se pueden obtener, sí, pero ya sabemos que hay porcentajes menores. Entonces, ¿de dónde va a ser nuestra principal fuente de obtención? En la mayor parte de casos va a ser obtenida a partir de la corteza terrestre, ¿no? Y en cuanto a cantidades, bueno, observamos que felizmente estos materiales, caso del aluminio que hemos mencionado hace un momento, caso del hierro, que también estaba dentro de nuestros materiales base, felizmente lo encontramos allí, en la corteza. Tenemos otros elementos como el titanio que hemos visto, ¿no? Para que hay que refinarlo hasta poder tenerlo como elemento. ¿Qué más tenemos? Estroncio, ¿no? Y algunas otras cantidades de otros elementos, ¿no? Silicio también. Entonces, como observamos, tenemos asegurada de todos modos la continuidad de nuestro uso porque lo tenemos presente en la corteza terrestre. Ahora, si los porcentajes que hay son bajos, entonces es que empiezan a ganar un poco más de valor, ¿no? Porque al tener pocas cantidades, pero sí poder desarrollar propiedades relativas mejores que otros elementos, entonces es donde va aumentando su uso, ¿no? Aumentando su costo para el uso específico. Y se vuelven materiales o elementos preciosos, ¿no? Sin embargo, para el uso final, o sea, ya el material terminado, ¿no? Un metal que va luego a ser conformado en un tubo o en una plancha, y esta plancha va a permitir hacer un tanque y así sucesivamente, requiere todo un proceso de obtención y de transformación, ¿no? Hasta el producto final que observamos a simple vista. Y hemos visto que la mayoría de los elementos los vamos a encontrar en la corteza terrestre. ¿Y de qué forma están en la corteza terrestre? ¿Así puros para poder recolectarlo? No siempre, ¿no? No siempre. La mayoría de estos metales los vamos a encontrar asociados a otros. Y usualmente esa asociación está realizada con los óxidos o con los sulfuros. Entonces vamos a requerir de todo un procesamiento, como en el caso de la concentración del mineral, triturarlos, molerlos, separarlos, y una vez que está separarlos, de repente transformarlos, fundirlos, laminarlos.
tener el material ya destinado para formar un componente y tenemos nuestro producto terminado, que será la torre, la tubería, el ángulo, el material que va a constituir nuestro producto final. En todo este proceso de inicio hasta el final, el material ha ganado energía. Energía o condición que no es estable. Va a querer regresar a su estado de menor energía, ¿no? Donde hay menos desorden. Es regresar a su estado original. Entonces, por un proceso natural, el material va a tratar de regresar a su estado oxidado. Por eso es que la corrosión la vamos a encontrar en todos los materiales, ¿no? Y especialmente en los metálicos. O sea, ya es un proceso natural. En algunos casos será de mayor velocidad o de menor velocidad, sí, va a depender del tipo de material y va a depender del medio circundante, pero va a intentar regresar y va a regresar a su estado original. Algunos tardan poco tiempo, algunos les puede tomar muchos años que de repente ni los vamos a ver, algunos son más activos, algunos son más nobles, ¿no? Pero el proceso de retorno generalmente va a ser espontáneo. Entonces aquí tenemos el resumen, ¿no?, de cómo el mineral, todo el proceso que tenemos que seguir para llegar a nuestro equipo industrial, ¿no? Inclusive los tratamientos térmicos. Por eso es que si el metal lo dejamos así solito, expuesto al ambiente, inmediatamente va a tratar de regresar a su origen, ¿no? Por eso es que muchas veces hay que aislarlo o protegerlo del medio exterior para evitar este retorno. Entonces, en resumen, los materiales son sustancias de las que yo puedo hacer o construir algo. ¿Qué vamos a ver en cada uno de los temas mencionados en los títulos de la bibliografía que hemos visto hace un momento? Ciencia de los materiales o materiales para ingeniería, que van a ser cosas diferentes, ¿no? La ciencia de los materiales nos va a tratar de estudiar el origen de las cosas. Y los materiales para ingeniería, la aplicación de los mismos. Entonces, con ciencia de los materiales debería profundizarse un poco más el estudio de los materiales en función a entender cómo así se obtienen las propiedades del mismo. Y para ello hay que regresar a su estructura, su punto de partida, ¿no? Cómo están constituidos. Que va a ser muy importante tener esta información para que ingenieros como nosotros podamos buscar la mejor aplicación en función a nuestras necesidades, ¿no? Entonces, cada uno de los sectores de estudio, las ingenierías, medicina, metalurgia, mecánica, civil, cada uno de estos sectores tendrá un enfoque específico en el estudio de la ciencia e ingeniería de los materiales, porque seguramente orientará más en función a la necesidad que tenga, ¿no? Ahí hemos visto, por ejemplo, en la medicina, ¿no? Hemos visto qué tipos de materiales podrían ellos estar interesados en desarrollar, ¿no? El sector aeroespacial, el sector de la minería o la geología, ¿no? Va a poder darle un enfoque en función a su necesidad. Entonces, estos son los tópicos que nosotros vamos a hablar en esta primera parte introductoria. Vamos a tratar de entender la ciencia de los materiales y complementar con la ingeniería o aplicación de estos en ingeniería.
Vamos a ver la importancia que van a tener según los sectores y vamos a estudiar una clasificación de materiales para nuestro requerimiento, ¿no? Requerimientos ingenieriles. No vamos a abarcar todos porque, por ejemplo, con los metales son los que vamos a estar muchísimo más familiarizados. ¿Quién sabe menos que los cerámicos, a menos que estemos, digamos, en el sector que está asociado de repente al uso de hornos, y en donde tengamos que entender un poco más cómo funciona esto de los aislamientos, ¿no?, térmicos. Polímeros es un material que se viene desarrollando, como vemos ahí, si bien está hasta los años 2000 o 90, sigue en aumento, ¿no? Siguen más desarrollos porque su mayor propiedad útil es su densidad baja, ¿no? Materiales compuestos, sí, tenemos mucho uso de materiales poliméricos con materiales cerámicos. El caso de la fibra de vidrio, por ejemplo, que lo podemos ver en muchas aplicaciones, ¿no? Y los semiconductores que en menor medida pues están asociados a las ingenierías, a menos que hablemos de las ingenierías eléctricas, ¿no?, o electrónicas. Si bien lo utilizamos, sí, semiconductores de repente para la cuestión de controles, ¿no?, pero no es un sector tan amplio. Entonces, en nuestro caso, sí, vamos a hablar de cada uno de estos tipos de materiales, pero por eso vamos a luego irnos orientando a uno de ellos, porque si no, tampoco nos extenderíamos mucho en el curso y tendríamos insuficientes horas, ¿no? Entonces vamos a hablar específicamente y en mayor medida en los metales, ¿no?, que es lo que han visto en el índice inicial. Luego vamos a hablar del diseño y selección, algunas consideraciones al respecto, las normas y ensayos que existen para la evaluación y determinación de estas propiedades y su estudio en general. Y luego vamos a hablar del aspecto económico en general, ¿no? Entonces, actualmente se observa que ajá, el código del Classroom, ya, al final lo vamos a dar, no se preocupen, para que puedan tener el material nuevamente. Entonces, les decía que hace un momento vimos cómo podemos utilizar diferentes materiales, diferentes tipos de materiales dentro de nuestro cuerpo inclusive, ¿no? El reemplazo del uso de estos materiales, el reemplazo de nuestros constituyentes originales por alguno de estos materiales, siempre empieza como punto de partida de entender cuál es el material de partida, el cual va a reemplazar o con el cual se va a unir. Y si, por ejemplo, vamos a utilizar un material que va a reemplazar parte de nuestros huesos, ¿no?, o va a unir nuestros huesos, ¿no?, debemos entender que no solamente va a ser un elemento de unión, va a ser también un elemento que debe alcanzar propiedades similares al reemplazo. Y desde el punto de vista mecánico y hasta del punto de vista químico, porque también va a estar en exposición constante a todo lo que está alrededor del material, ¿no? Entonces, se está viendo, o la base de estos reemplazos consiste en entender de qué está constituido el material antes de poder reemplazar. Y de qué está constituido podemos tener información si es que pudiéramos amplificar, alcanzaríamos a ver cuáles son sus componentes si pudiéramos amplificar esa muestra, ¿no?, o el material. En el caso de los huesos, como se observa ahí, si tenemos una vista ampliada de los componentes del hueso, podríamos observar que vamos a tener al constituyente de fibras de colágeno dentro de toda la estructura del hueso.
¿no? O sea, no solamente es hueso, o sea, tiene otros componentes que indirectamente, embebidos en él, le generan esas propiedades de tanta dureza que nosotros vemos, ¿no? Que nosotros observamos, que nos permite poder algunas veces hasta soportar fuertes impactos o caídas. Entonces, la ciencia de los materiales nos va a permitir tener un conocimiento amplio de la estructura y de las propiedades de los materiales. Y que esta importancia va a radicar en que nos va a permitir tener una selección más precisa del material, basado precisamente en estas propiedades, ¿no? Y que van a también a definir cuál va a ser el tipo de procesamiento que va a permitir llegar a la forma del material deseado. Entonces, ¿cuáles van a ser estos nuevos materiales y cuáles van a ser los procesos de fabricación que nos va a conllevar a tener nuestra pieza final para un uso específico? Lo va a tener que realizar la ingeniería de los materiales. Entonces, no podemos tener ingeniería de materiales si no tenemos la previa, ¿no? El conocimiento previo de la ciencia de los materiales. Entendiendo eso, la unión nos va a permitir tener nuestro material final. Entonces, nosotros vamos a, en parte, vamos a ver mucho del tema de ciencia de los materiales y vamos a complementar, no nos vamos a quedar solo ahí, vamos a complementar con el lado de ingeniería de los materiales. Entonces, los materiales para ingeniería son aquellos que, basado en las propiedades, hacen que los materiales se vuelvan útiles. ¿Útiles para qué? Para poder aplicarlos en la construcción de estructuras, de maquinaria, de dispositivos, en general en los productos terminados. Entonces, lo que va a tratar la ingeniería de materiales es de poder relacionar la estructura con las propiedades, el procesamiento y la aplicación. Les dije al inicio, cuando vimos nuestro índice general, que antes se hablaba de la relación tripartita, estructura, propiedades, procesamiento. Ciencia de los materiales, ingeniería de materiales, ¿no? Ciencia de los materiales, procesamiento y uso, ingeniería de los materiales. Al inicio se veía solo esta relación tripartita, estructura, propiedades, procesamiento. Hoy en día se está sumando el uso o aplicaciones e inclusive ya se habla el tema del costo, ¿no? Ya no es una relación tripartita en realidad. Ya podemos llegar hasta las 5 interacciones y le sumamos el uso. Entonces, cuando vamos a hablar de la estructura, vamos a tener que regresar al origen de esta materia. Y vamos a tener que regresar a revisar aspectos como la composición, tipos de enlace, tipos de uniones, distribuciones espaciales, ordenamientos espaciales. Propiedades, los diferentes tipos de propiedades que se van a poder desarrollar. Propiedades del punto de vista físicos, químicos, mecánicos. El procesamiento, vamos a ver que un tipo de mecanismo por el cual se puede transformar la materia puede servir para transformar un metal, un cerámico, un polímero. Algunas veces los 3, algunas veces solo 1, algunas veces solo 2. ¿De qué va a depender? Precisamente de las propiedades del material, que en algún momento vamos a ver que hay ciertas coincidencias. Y el uso de aplicación, y eso sí ya es un caso particular para lo que vamos a nosotros requerir utilizar el material. Y eso va a depender ya del ámbito de acción o el ámbito de trabajo.
Entonces, dependiendo del ámbito de acción o el ámbito de trabajo, por ejemplo, los ingenieros mecánicos probablemente les va a interesar poder profundizar estudios relacionados con la resistencia de los materiales a altas temperaturas. ¿Cómo consigo que el material mejore estas cualidades? Probablemente tenga que ponerle un elemento adicional, alearlo, probablemente tenga que recubrirlo, probablemente tenga que mejorar el tratamiento térmico, probablemente tenga que dopar, probablemente tenga que hacer alguna modificación estructural para poder alcanzar estas propiedades de resistencia a alta temperatura. Los ingenieros electrónicos les interesa más desarrollar los procesos a una alta velocidad de operación. Entonces van en la búsqueda de aquellos componentes que les permita alcanzar estas propiedades, ¿no? Los aeronáuticos, mejorar a través de los materiales la relación resistencia-peso. Esa resistencia se refiere a la resistencia mecánica, ¿no? Entonces, mientras mayor resistencia a efectos mecánicos en relación a que sea un material ligero, o sea, poco peso, pues va a ser más cotizado ese material y más susceptible a poder pensarlo como un futuro reemplazo de los actuales, ¿no? Y a los ingenieros químicos nos va a interesar, considerando que vamos a tener equipos en procesos, equipos que van a estar en contacto con salmuera, en contacto con medios de pH ácidos, muy ácidos, pH 1, pH 2, pH 4, 6, neutros, básicos, va a haber reacción química, ¿no? Entonces nos va a interesar no solo que tenga o que muestre excelentes propiedades de resistencia mecánica, sino de repente nos va a interesar más que pueda resistir el contacto frente al medio exterior. Y por eso el tema de corrosión pues se vuelve un tema complementario y necesario para nosotros poder tener un mayor espectro de uso, ¿no? Y aplicación. Entonces, si hablamos desde el punto de vista del uso de... Perdón, dejé de compartir. Si hablamos nosotros del retorno a nuestra estructura del material, la relación entre estructura, propiedades y procesamiento, si vamos a la estructura, o sea, al origen del mismo, vamos a tener que hacer un repaso de el átomo, ¿no? Del átomo, cómo estaba constituido y cómo definía muchas de las propiedades eléctricas, magnéticas, térmicas u ópticas de un determinado elemento. Cuando se van a unir más de un elemento, ya sea el mismo o diferente, lo pueden hacer a través de un ordenamiento o arreglo atómico de largo o de corto alcance. Si es de largo alcance, ya estaremos hablando de la mayor parte de los metales. ¿Y cómo podemos saber en qué posiciones se va a encontrar si está constituido de más de un elemento? Tenemos que recurrir a técnicas de visualización o determinación. Por ejemplo, la difracción de rayos X. Si ya tenemos a un metal que está constituido, probablemente esa constitución se dé por la unión de muchos cristalitos alrededor uno del otro, que son los denominados granos. ¿Cómo puedo ver los granos que se forman como constituyentes del material metálico? Tendré que recurrir a la vista microscópica del mismo. Puede ser la microscopía óptica, que podemos alcanzar aumentos de 1000, 1500, quizá hasta 2000 aumentos, o si queremos tener mayores aumentos, tendríamos que llegar a la microscopía electrónica. Y una de ellas puede ser la microscopía electrónica de barrido. Y si ya queremos algo un poco más macro, correspondiente a el acabado superficial del material o a simple vista,
ya solamente nos quedaría entender cómo podemos alcanzar esas superficies terminadas, ¿no? Las formas de poder observarlas. Entonces vamos a hacer un recorrido alrededor de cada uno de estos aspectos. Bueno, y ya para terminar, porque nos quedan pocos minutos, vamos a ver únicamente este tema y la próxima sesión continuaremos. Ya prácticamente hemos hablado un poco de esto. Aquí nomás creo que a manera de ejemplo nos va a permitir cerrar la idea, ¿no? Entonces hemos hablado de la relación entre estructura, propiedades y procesamiento. ¿Cómo se da esto? Por ejemplo, cuando tenemos un material que ya está como pieza terminada o en proceso y vamos a llevarlo a una forma determinada, por ejemplo, podríamos pasar de esta barra que se encuentra en forma cilíndrica, podemos pasar a tratar de formar una lámina. Entonces, si esta estructura de partida está formada por estos granos, cuando pasa un procesamiento de laminado, que puede ser a través de discos que van girando y van reduciendo la forma del material para llevarlo a lámina, proceso de laminado, lo que ocurre internamente sobre el material y como al final queda después del procesamiento es este cambio que observamos acá, de granos de esta forma a granos alargados. Y lo que nos haría entender es que van a cambiar sus propiedades, no va a ser ya el mismo material porque ya fue procesado. Entonces acá tiene unas propiedades en el punto de partida y luego del procesamiento tiene otras propiedades como punto de acabado. Si a partir de estas láminas voy a construir el tanque, me interesará saber cuáles van a ser entonces esas propiedades finales más que las iniciales, porque estas son las con las que va a tener mi producto final, que es mi estructura, ¿no? Algunas veces no repercuten mucho o un cambio apreciable no necesariamente se alcanza. Pueden ser solo cambios ligeros, pero cambios finalmente, ¿no? Entonces, por eso usualmente se evalúan las propiedades antes y las propiedades después. ¿Bajo qué técnicas? Vamos a verlas la próxima sesión. Entonces, el procesamiento que vamos a efectuar sobre el material de partida va a influir en la modificación de la microestructura probablemente, y por lo tanto también va a influir en las propiedades. Por eso la relación estructura, propiedades, procesamiento. En función a las propiedades del material de partida, puedo escoger el método de procesamiento más adecuado, usualmente el que nos requiera menor energía porque eso está asociado a dinero, ¿no? Entonces también relación estructura, propiedades, procesamientos. Van directamente relacionados, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, una barra fundida y una barra conformada, ¿no? En estos casos, ¿qué observamos? Cuando esta es obtenida por un proceso de fundición, o sea, como llevamos al material del estado líquido y lo trasvasamos a envases y luego esperamos que se enfríe y los desmontamos de su envase, que es la fundición, vamos a observar que en los extremos se van a generar granos alargados, ¿no? Alargados y hacia el centro. Y que producto del procesamiento se puede generar contracciones o denominados rechupes o la formación de burbujas porque he hecho el vaciado, ¿no? Pero si lo conformamos a través de repente de un proceso de extrusión o inyección, los granos que se forman del material se modifican, ¿no? Más bien ya son granos de apariencia redondeada. Y que si bien van a tener algunas imperfecciones, estas son de repente de la intromisión de algún tipo de elemento, ¿no? O una inclusión. E internamente los granos son alargados, ¿no?
Entonces, dependiendo del tipo de procesamiento, observen cómo el acabado del material, que puede tener las mismas forma y dimensión, finalmente un tubo circular o un tubo cilíndrico, alargado, brillante por uno u otro lado, dependiendo del procesamiento, la microestructura interna es diferente. Y por lo tanto, las propiedades también serán diferentes, ¿no? Por eso la relación tripartita, estructura, propiedades, procesamiento. Entonces, cuando el ingeniero cambia una de las tres aspectos o intenta cambiar alguno de los tres aspectos, cualquiera de los otros dos se va a ver también afectado o alterado. En mayor o en menor medida, por eso hay que medir, por eso hay que evaluar. Ya, y acá tenemos entonces esa relación tripartita, como les digo, en los años anteriores se estudió como tal, ahora ya tenemos el tetraedro de la ciencia e ingeniería del material, que corresponde a la relación estructura, propiedades, procesamiento y performance o uso. Y ya tenemos nuestro tetraedro, ¿no? Ya pasó a ser un tetraedro, ya no relación tripartita. Bien, entonces, como ya es la hora, nos quedamos aquí por el día de hoy. Ya tienen ustedes el material subido. En la próxima sesión vamos a hablar un poquito más de cada uno de estos tipos de materiales. Ya vamos a hablar de las propiedades, vamos a ver algunos ejemplos. Y lo que les pediría es de todos modos hacer un repaso de algunas cualidades. Nos ha faltado regular, ¿no? Algunas cualidades que no voy a saltar mucho porque si no, no vamos a avanzar, que son las propiedades de los átomos, ¿no? El tema de radioatómico, de radiónico, ese tema creo que los pueden ir avanzando por su cuenta, de forma tal que vamos a poder desarrollar con tranquilidad todo el tema previo y pasar a la siguiente diapositiva, que también la voy a subir para tenerla en la próxima sesión. Y hasta donde lleguemos la próxima semana será nuestro tema para la primera práctica de clase, ¿correcto? Entonces estaríamos quedando allí, jóvenes. No sé si hay alguna pregunta. Todavía nos queda un minuto. Si no, de repente por ser el primer